de su CV. Nuestra ponente es docente de gestión, profesional con grado académico de maestría en ciencias de la educación, con título profesional en educación, especialidad de lengua y literatura. Cuenta con una larga trayectoria y vasta experiencia en el dictado de asignaturas de comunicación, correctora de estilos a cargo de las asignaturas vinculadas a la redacción académica y entre otros. Antes de dar pase a nuestra ponente, resulta muy importante mencionar algunas indicaciones para desarrollar la presente sesión. Primero, agradecemos a los asistentes mantener sus cámaras y audios apagados durante la ponencia para evitar inconvenientes con la conectividad y el normal desarrollo del evento. Y segundo, al culminar la exposición, se procederá a responder las preguntas que se hayan formulado. Estas las pueden realizar por el chat del Zoom o pueden levantar la mano y se les habilitará su micrófono, siempre con el marco del respeto. Dadas las recomendaciones, damos inicio a la conferencia. Adelante, estimada profesora. ¿Sabías que el escribir bien es primordial para el crecimiento profesional, ya que gran parte del trabajo cotidiano justamente se fundamenta en la interrelación a través de los medios escritos? Saludos cordiales, estimados amigos y público en general. Bueno, ya me había presentado Alondra, disculpa, soy la maestra Merly León Palacios, especialista en lengua y literatura, con más de 30 años de trayectoria en todo lo relacionado en temas de comunicación. Sean bienvenidos en nombre de Perú Gestor y el mío propio a esta conferencia sobre redacción de documentos oficiales en la gestión pública, en donde les brindaremos herramientas e información relevante del curso de especialización que justamente se dará inicio el próximo 14 de noviembre de 2023, para lo cual pues te invitamos a que tomes contacto con los asesores académicos de Perú Gestor. Sabemos que hoy en día el saber emplear las palabras, organizar ideas y justamente utilizar correctamente los signos de puntuación son partes esenciales de cualquier escrito, y manejarlos apropiadamente garantiza la adecuada emisión del mensaje que nosotros queremos enviar. La manera realmente en que escribe cada persona puede a veces reflejar su forma de ser, en el que demuestra el nivel educativo, el nivel cultural y el conocimiento que posee. Además, el escribir correctamente puede considerarse como una tarjeta de presentación, donde influyen varios aspectos gramaticales y ortográficos, y he ahí muchas veces la importancia de llevar estos cursos de capacitación y actualización en redacción. Muy bien, estimados amigos, me dicen del centro que hay muchos amigos que están conectados de diferentes ciudades del país y también del extranjero, ¿no? Sean bienvenidos a este eh, resumen de lo que será el curso que próximamente iniciamos el 14 de noviembre. Permítanme compartir pantalla con ustedes para poder dar inicio al curso. Muy bien, entonces ya tenemos en pantalla la presentación. Permítanme ocultar este control. Muy bien, entonces como les decía, el día de hoy vamos a desarrollar un resumen, una conferencia acerca del curso que está próximo a iniciar. Redacción de documentos oficiales en la gestión pública. Esta conferencia está justamente orientada a desarrollar las habilidades comunicativas que son necesarias para poder redactar los documentos que se emplean con mayor frecuencia en el ámbito ejecutivo y en el ámbito administrativo. Vamos a puntualizar hoy los criterios de corrección, adecuación, los criterios de cortesía y eficacia del documento. Además, abordaremos también a manera lógico de actualización las últimas reglas
de escritura recomendadas por la Real Academia Española y trataremos algunos temas de gramática. Al final de esta conferencia lograrás reconocer los principios de toda buena redacción. Te darás cuenta que de repente en esos días vas a poder escribir los principales documentos de la comunicación administrativa con más seguridad, porque de repente vas a identificar algunas falencias que tú has podido observar en los documentos que se manejan en el sector público. Identificarás las reglas más importantes de la correcta escritura del español. Y algo muy importante, veremos también la ortografía actualizada, ¿sí? Que no la han actualizado este año, que no se ha actualizado el año pasado, ¿no? Más adelante vamos a conversar un poquito acerca de eso. Entonces, recuerda, el curso es especializado de redacción de documentos oficiales en la gestión pública se estará dando inicio este próximo 14 de noviembre. Entonces, te invito a que te puedas contactar con algún asesor académico de Perú Gestor antes que se acaben los cupos y puedas tomar contacto con ellos. Muy bien. Entonces, como bien sabemos, los seres humanos nos comunicamos y aprendemos muchas veces a comunicarnos de diversas formas, de diversas maneras, pero sin duda el lenguaje es el medio más utilizado para interrelacionarnos. Recuerda que esta interrelación lingüística se va a desarrollar a través de tres procesos importantes, tres procesos comunicativos que son el leer, el hablar y el escribir, que son considerados la triada lingüística. Obviamente que redactar es un proceso que tiene relación con escribir. Entonces, la redacción en general, como marco teórico de todo este curso de especialización que vamos a ver, cumple realmente un rol muy importante en nuestro día a día, ¿no? Ya sea de repente redactar un trabajo de la universidad, de repente un reporte para tu jefe o un informe, o simplemente explicar un tema de conversación a través de las redes sociales, ¿no? Que hoy todos nos estamos comunicando constantemente por las redes sociales. Pero algo que debemos de tener mucho cuidado. Debemos hacerlo hasta por las redes sociales correctamente. Algo que está hoy en día muy comprobado. Las personas escriben como quieren, cambian las palabras, inventan palabras y eso creo que no es dable. ¿Por qué? Porque no sensibilizamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y poco a poco vamos incluyendo palabras que realmente las estamos inventando y caemos en los vicios del lenguaje o en los vicios de dicción. Sea para cualquiera de estos casos que te he mencionado, debe ser la comunicación y la redacción de manera clara, de manera concisa y de manera profesional si es que estamos hablando de los documentos oficiales. La redacción en sí de un texto requiere siempre de un ordenamiento lógico de las ideas que nosotros pensamos plantear en el escrito, ¿no? Para todo escrito, de repente te han enviado un trabajo a ti para realizar en la universidad o en la escuela de posgrado, siempre vamos a necesitar un plan de redacción para cualquier tipo de escrito que nosotros hagamos, ¿sí? Que va a permitir, gracias a este plan de redacción, partir siempre de la idea general a la idea más específica, ¿sí? Ir decalando de párrafo en párrafo. Siempre recuerda que en el primer párrafo de un escrito debe de ir la idea principal, ¿sí? Ahora, para toda redacción, como te decía, si es que te han dejado un artículo, un ensayo o simplemente tienes que redactar un oficio, debemos siempre de tener un plan de redacción, ir planificando qué es lo que quiero yo redactar, ¿no? Pero hablando de redacción en general, como te decía, un marco teórico, siempre una redacción pasa por tres tiempos importantes, ¿no? La primera parte es la introducción, en donde uno va a dar el panorama,
¿no? La parte más gruesa es el desarrollo, donde ahí ya vamos a ver las características, de repente descripciones específicas, consecuencias y efectos. Y en la parte final, las conclusiones. Todo lo que te estoy manifestando hasta este momento es solamente un resumen de lo que vamos a ver ya más detallado en el desarrollo del curso que estamos iniciando el 14 de noviembre. En el curso de especialización también vamos a hablar más detalladamente acerca de todos estos tipos de redacciones que existen, ¿no? Existen más tipos de redacción todavía, ¿no? Pero vamos a hablar mucho de la redacción periodística, de las características de la redacción científica. Vamos a hablar también acerca de la redacción comercial o redacción mercantil, ¿sí? Vamos a hablar de la redacción literaria, ¿no? ¿Qué es la redacción literaria? ¿Qué es la redacción informal? Que hoy en día, pues, todos estamos pegados a las redes sociales y ahí es donde les digo de que ustedes deben de escribir correctamente hasta en las redes sociales, ¿no? Consignar bien los signos de puntuación. Por ejemplo, me detengo aquí un par de minutos en la redacción informal. Normalmente, las personas cuando realizan una pregunta o escriben una pregunta, por ejemplo, por WhatsApp, están acostumbrados a escribir solo al final el signo de interrogación, cosa que es incorrecta, porque estamos escribiendo en español y los signos de puntuación en español son dos, de inicio y de cierre, ¿no? Entonces nos demoramos un par de segundos y colocamos, consignamos el signo de interrogación de inicio. También igual para los signos de exclamación, ¿no? Todo esto lo vamos a ver, como les digo, en el desarrollo del curso de especialización. Y por último, nos vamos a enfocar en la redacción administrativa, ¿no? Que eso es lo más importante, para ver cómo nosotros estamos redactando nuestros documentos en la gestión pública. Muchas veces, y quiero que escuches bien, siempre que hablamos del uso correcto del lenguaje, ¿no? Te habrá pasado que inmediatamente pensamos en la Real Academia Española, ¿no? En la RAE. Para las personas, fíjate que hablamos español, esta es la institución referencial, pues publica el famoso diccionario de la lengua española. ¿Y sabías que cuenta con varias otras publicaciones que reúnen justamente la normativa del idioma español? De hecho, muchas veces ustedes habrán oído expresiones que se refieren a que si esta institución ha aceptado o no ha aceptado tal palabra, ¿no? Entonces, en el curso vamos a ver ya con más detalle qué es, qué institución es, de qué se encarga, quiénes la conforman, ¿no? ¿Sabías tú que hay un académico en la RAE que es nuestro compatriota, Mario Vargas Llosa, que ocupa la silla de la letra L? ¿Sí? Entonces, todos estos detalles los vamos a ver en el desarrollo del curso. Entonces, continuando y hablando un poquito más acerca de la RAE, ¿no? La Real Academia Española, que muchas personas, como te decía al inicio, creen que se ha creado, cuando yo pregunto, ¿no? A mis alumnos, ¿ustedes saben cuándo se ha fundado la RAE? Muchos me dicen hace 50 años, hace 100 años, no. La RAE se ha fundado hace más de 300 años, ¿sí? Entonces, todos estos detalles los vamos a ver en el desarrollo, pero sí te digo que es una institución con personalidad jurídica, ¿no? Propia, que tiene como misión principal velar por los cambios que experimenta la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta, saber de qué se encarga esa institución y quiénes la conforman. Otro dato importantísimo que vamos a ver en el curso es hablar también acerca de la ortografía de la lengua española, ¿no? ¿Sabías que gracias a la ortografía
nosotros podemos conocer las reglas básicas que existen en nuestro idioma español, el uso también de las letras mayúsculas y minúsculas, que sí, que se actualizaron. ¿Y sabes cuándo se han actualizado? Tampoco no sabes si se han actualizado hace 5, hace 2 años o 3 años, ¿no? Se ha actualizado la ortografía en el año 2010, hace 13 años, y es la que nosotros debemos estar usando actualmente, ¿no? Entonces, en este libro de ortografía de la lengua española vamos a encontrar todo esto, las reglas ortográficas recomendadas por la RAE, el uso de las letras mayúsculas y minúsculas, el uso correcto de la tilde, cómo debemos nosotros manejar y cómo debemos deletrear las letras del abecedario, como es una de las cosas que fue cambiada en el año 2010. Etimológicamente, vamos a ver cuál es el significado de la palabra ortografía en el curso y también cuál es la finalidad de conocer nuestra ortografía, ¿no? Entonces, te repito, gracias a la ortografía de la RAE, nosotros podemos saber cuándo y cómo tildar las palabras, utilizar correctamente las letras mayúsculas y las minúsculas, eh, y también los signos de puntuación, ¿no? Como te decía, la última actualización. Muchas personas no saben de que el año 2010 se cambiaron muchas reglas y muchas normas del idioma español, ¿no? Lo que pasa es que también las personas estamos acostumbradas y nosotros arrastramos la ortografía de cuando pequeños, ¿no? Cuando fuimos al colegio, y muchas veces no caemos en el detalle que sí, han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué se cambió en el año 2010? En el año 2010 se eliminó la tilde diacrítica en el adverbio solo y en los pronombres demostrativos, lo cual se ve muchas veces en los documentos administrativos de diferentes ministerios que he podido ver, que siguen tildando. Y sabes que ese error no lo identifica tu corrector ortográfico de la computadora, ¿no? Nosotros tenemos que identificar, nosotros tenemos que saber. Por ejemplo, en el año 2010 también se eliminó la tilde de las palabras con diptongos o triptongos ortográficos, y me refiero a la palabra guión, que en muchos documentos administrativos se sigue tildando, ¿sí? También, fíjate que vamos a ver en el desarrollo del curso los usos incorrectos de esta expresión, hubieron, ¿sí? Por ejemplo, alguien te preguntó, oye, ¿fuiste al cine y cómo estuvieron las colas? Y de repente hay personas que responden de esa manera, hubieron un montón de gente, hubieron unas colas, cosa que está incorrecta. Entonces, vamos a identificar en el desarrollo del curso cómo y cuándo yo utilizo hubieron, porque no se debe de utilizar hubieron solo. Para tal caso, si tú hablas del pretérito, tú dices hubo, no dices hubieron, ¿sí? Y también una de las cosas muy importantes que cambiaron en el año 2010 fue la exclusión de los dígrafos che y elle del abecedario, ¿no? Hasta el año 2010 nosotros teníamos 27 letras en nuestro abecedario. Hoy en día tenemos solo 27, ¿sí? Te hablaba yo del adverbio solo, ¿sí? Y es importante decirte esto como una herramienta para que tú puedas comprobar si es que tildas o no tildas. En el año 2010 se normó de que ya no se tilda solo de ninguna manera, ¿no? En el adverbio solo ya no se tildaba. Sin embargo, este año, en el mes de marzo, se actualizó esta regla, donde se admite expresamente que el hablante, ¿sí?, pueda tildar solo cuando esta palabra puede interpretarse en un mismo enunciado o en una misma oración como adverbio o como adjetivo.
y lo vamos a utilizar obligatoriamente si es que existe para evitar ambigüedades, más que nada, ¿no? Para evitar ambigüedades y exista pues un temor de que si estamos hablando del adverbio, ¿no? O estamos hablando de un sustantivo. Fíjate el ejemplo. Si yo tengo este ejemplo, yo solo he venido a hablar por teléfono solo. Entonces, como acá puede haber una interpretación de ambigüedad, yo tildo el adverbio solo. Sabemos pues que como adverbio solo significa únicamente o solamente. Entonces, para que no haya, ¿no? Para que no haya un error de ambigüedad, yo puedo tildar este adverbio solo, ¿no? Pero cuando existe solo una ambigüedad en la expresión, ¿no? Pero todo esto lo vamos a desarrollar, como te digo, en el curso que inicia el 14 de noviembre. Te hablaba yo acerca del cambio de la pronunciación de algunas letras del abecedario y también te hablaba de la exclusión de los dígrafos, ¿no? ¿Y por qué excluyen los dígrafos? O sea, me refiero a la che y a la ey, porque no son letras simples, ¿no? No son letras individuales, es la unión de dos letras para que se produzca un sonido, ¿sí? Entonces, la RAE nos dice, y la ortografía de la RAE nos vuelve a insistir, que el abecedario solamente está constituido por letras individuales. Entonces, para ello, quita los dígrafos, como te digo, y solo quedan 27 letras. Ahora, ¿recuerdas tú cuando iniciamos la pandemia en el año 2020? Vertiginosamente, pues nos acostumbramos a trabajar en casa, todo lo hacíamos por teléfono o por computador, y de repente por ahí te llamaban de tu trabajo para dictarte un apellido o una palabra, ¿no? Y de repente tu jefe te decía, ¿me puedes deletrear? ¿No? Entonces, te digo esto ¿por qué? Porque de repente estás tú deletreando las letras del abecedario incorrectamente. Fíjate tú, en el año 2010, o sea, hace 13 años, cambió la pronunciación de las letras del abecedario. Vale decir que esta letra, bueno, esta antiguamente la conocíamos como doble L, ¿no? Ahora se pronuncia elle, ¿sí? Que es un dígrafo. Repito, es un dígrafo, no es una letra que está incluida en el abecedario, es un dígrafo. Esta otra letra es B y se pronuncia como B. Bueno, siempre le hemos dicho B, pero hay personas todavía que dicen, ¿me puedes deletrear una palabra? Sí, te dicen B grande, B de burro, B alta, y simplemente es B, porque esta otra letra que ves aquí, que estoy puntuando, es V, no es B de vaca, no es B corta, ni B chica, es V, ¿sí? Entonces, esta es B y esta es V. Y si esta es V, ¿esta qué será? W, ¿cierto? V, W. Pero no es W ni W, como muchas personas les he escuchado. Entonces, eso es lo que tenemos que caer en el detalle de pronunciar correctamente, de deletrear correctamente las letras del abecedario. Y una más, antes de pasar esta mica. Esta otra letra que tú ves aquí abajo, hay muchas personas que te dicen Y, ¿no? Por ejemplo, mi nombre, Merly, se escribe con Y, se pronuncia Y, no se pronuncia Y. Entonces, hay que hablar y hay que escribir un buen español. Y hay que sentirnos orgullosos de hablar el español, pero hay que reconocer, ¿no?, que estamos escribiendo correctamente. En el curso también vamos a hablar acerca de los signos de puntuación, la importancia y la actualización de los signos de puntuación, cómo se van a utilizar, ¿sí? Los signos de puntuación que justamente son reglas gramaticales que ayudan a interpretar y a definir las expresiones de un texto.
Estos signos de puntuación van a facilitar la lectura y van a ayudar a entender la dirección de las palabras. Fíjate tú que los signos de puntuación muchas veces pueden dotarse de sentimientos también. ¿Te ha pasado cuando lees una novela, por ejemplo, una historia, ¿no? Los signos de puntuación, ¿no? De repente te da una perspectiva de terror, ¿no? Los signos de admiración, los signos de pregunta. Entonces, en realidad, todos estos detalles, como te digo, ¿no? Porque es tanta información que se maneja en base a este curso, que no podemos abarcarlo todo en una hora, pero sí te invito a que puedas matricularte en este curso de especialización. Los signos de puntuación, aparte de delimitar las frases y los párrafos, fíjate que establecen también una jerarquía sintáctica de las preposiciones, ¿no? Y en consecuencia van a dar una estructura a un texto. Con estos signos de puntuación que estás viendo, ¿sí? Se puede lograr de repente ir ordenando las ideas y jerarquizando de acuerdo a la importancia que tenga. Muy bien, entonces siempre recordándote que te puedas contactar con los asesores de Perú Gestor para que puedas tomar contacto y consultar acerca si ya tienes un cupo en el curso de especialización que se da inicio el 14 de noviembre. En el curso también vamos a hablar acerca de la arquitectura de la frase de los documentos. Esto se refiere pues a todo lo que conlleva la construcción de las frases y de las oraciones en sentido de que debe de tener importancia cómo nosotros vamos jerarquizando los párrafos dentro de un documento, ¿no? Recuerda que escribir bien es una habilidad que nos va a permitir hilar de forma correcta todas las oraciones que conforman nuestros párrafos. Y eventualmente los textos, bueno, si no tienes todavía esa habilidad, ¿no? Podemos adquirirla practicando, ¿no? Recuerda que nada abre más puertas que la capacidad de poder expresar tus ideas con exactitud y argumentos sólidos. Vamos a hablar también acerca del documento en este curso, ¿no? Fíjate tú, todos estos objetos que tienes tú en pantalla, ¿serán considerados documentos? Un USB, de repente un disquete, ¿no? Tú me dirás, si un acta de nacimiento sí es un documento, pero un USB, un disquete, ¿no? Entonces, todas estas cosas las vamos a desarrollar en el curso, ¿no? Fíjate tú de que esta piedra que está grabada con jeroglíficos, puede ser también considerado un documento, pues que puede transmitir información, ¿no? Un documento, en realidad, es un testimonio material de un hecho o un acto realizado por instituciones o por personas naturales, ya sean jurídicas, pero siempre que se encuentre registrado en una unidad de información, ¿no? Entonces, un USB puede ser un documento considerado, ¿sí? Un disquete también puede ser una cinta magnética, pueden ser fotografías. Todo está considerado un documento siempre y cuando transmita una información. Fíjate tú que hasta un cadáver puede ser considerado documento para un médico forense. ¿Por qué? Porque a raíz de ello va a obtener una información, ¿sí? Bien, en el curso también vamos a hablar acerca de la gestión de documentos, ¿no? ¿Qué es gestión de documentos? Podemos definirlo como las operaciones que clasifican los documentos que se llevan a lo largo de un periodo comprendido entre la creación justamente de los mismos y su eliminación o transferencia al archivo histórico o al archivo pasivo. Eso va a depender mucho de la institución donde trabajas. Este concepto de gestión de documentos proviene justamente de Record Management, que es una frase norteamericana que se define como el área de gestión administrativa general, que es relativa a conseguir economía y eficacia en la creación, en el mantenimiento y
el uso de disposición de documentos, ¿sí? Fíjate que esta gestión documental va a poder potenciar todas las áreas de una institución u organización justamente para utilizar eficazmente la información que está basada en los documentos y a la vez va a permitir una mejor localización y recuperación de los mismos. Vamos a ver en el desarrollo del curso los diferentes tipos y clases de documentos, como por ejemplo los documentos personales, los documentos comerciales o mercantiles. Vamos a ver los diferentes documentos judiciales, los documentos religiosos, entre otros. Bien, entonces, como ves, todo esto no lo puedo desarrollar en una hora. Eminentemente ya pasó 30 minutos, pero sí es importante que tú conozcas todo el desarrollo. Fíjate tú, me voy a detener aquí en los documentos militares, ¿no? Que entendemos como tal justamente al conjunto de documentos de carácter oficial, ¿no? Que son intercambiados entre las dependencias militares. Justamente para este tipo de documentación, ¿no? Se considera en la redacción el uso muchas veces de términos tipo mando, ¿no? Por la naturaleza de su formación castrense. Además, que se caracteriza por su forma metódica, por su estilo y por tomar en cuenta la condición o la entidad del destinatario, ¿no? Lo que va a imponer el empleo muchas veces de palabras reglamentarias y de otras dictadas por el escalón superior. Y nos vamos a enfocar en este curso en los documentos administrativos, ¿no? Estos documentos administrativos que muchas veces, pues, nos tienen locos, ¿no? Los que trabajamos en la gestión pública. Fíjate que los documentos administrativos son una comunicación, ¿no? De carácter formal, recuerda, de carácter formal, porque ahí no nos estamos tuteando con nadie, ¿sí? Estamos representando a nuestra institución. Estos documentos se utilizan tanto en la administración pública y en la administración privada, con la finalidad y el objetivo de dar cumplimiento al SGD. ¿Qué es el SGD? El sistema de gestión documentario que maneja mi institución. Vamos a ver que estos documentos suelen poseer siempre un formato de redacción determinado debido a su carácter formal, como te decía. Tú no vas a encontrar un ministerio que tenga los mismos formatos que otro ministerio. El Ministerio de Defensa maneja sus formatos muy diferentes al Ministerio de Salud o al Ministerio de Educación o al Ministerio de Cultura, ¿sí? Yo he dictado, como te digo, varios cursos y todas las instituciones manejan sus formatos diferentes, ¿sí? Pero es necesario que uno sea consecuente con la institución donde trabaja y si tú, por ejemplo, identificas alguna falencia ortográfica, algún error ortográfico que esté en el formato de tu institución, tú puedes realizar una recomendación. Lógicamente, porque vas a seguir el curso de redacción de documentos oficiales y vas a identificar, de repente encuentras algunos errores en los documentos que maneja tu institución. Bien. Estos documentos administrativos también reciben muchas influencias del lenguaje político y de lenguajes técnicos. La inclusión, finalmente, de los lenguajes técnicos generalmente pues, se reduce a su terminología, ¿no? Entonces, otro aspecto importantísimo, como te decía hace un momento, es la estructura de cada documento, ¿no? Si nosotros deseamos redactar, por ejemplo, no sé, un oficio o un memorando, es importantísimo que conozcamos la forma correcta donde vamos a ubicar de repente el destinatario, el saludo que vamos a escribir en nuestro documento, el lenguaje a utilizar y el tema del cual vamos a hablar. En este curso también vamos a ver los diferentes tipos de documentos administrativos, ¿no? En primer lugar, el rey de los documentos administrativos es el oficio, ¿no? ¿Y sabes por qué el oficio? Porque es un documento que se considera protocolar,
¿sí? Protocolar, porque va a vincular en especial a las autoridades de más alta jerarquía. Cuando uno redacta un oficio, no lo está redactando en primera persona, ¿sí? Sino que estás tú representando a una institución y está escrito según al cargo directivo que ocupas, ¿no? En mérito al cargo directivo que estás tú ejerciendo en ese momento. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, Merly, yo no le puedo enviar un oficio al director de mi institución, ¿no? Porque es un documento protocolar. Yo tendría que ser directora de una escuela para enviar un oficio al director de otra escuela, ¿no? Entonces, me entendiste que es un documento protocolar. También vamos a ver los diferentes documentos que manejamos en la gestión pública, como la solicitud, las partes que debe de tener una solicitud, el memorando. Ahora, hay muchas personas que dudan, ¿le digo memorando o le digo memorándum? ¿No? Te comento de que las dos acepciones están recogidas por la RAE, ¿sí? Tú puedes decir memorando o memorandos. Y muchos me preguntan, profesora, ¿y cuál es el plural de memorando o de memorándum? Bueno, el plural es memorandos o memorándums, ¿sí? También vamos a ver, vamos a hablar acerca de la carta, los estilos de cartas que existen y vamos a incidir mucho en el informe, ¿no? La redacción de informes técnicos, de informes ordinarios y de informes extraordinarios. Vamos a ver también la importancia del certificado y la diferencia que hay entre certificado y constancia, ¿no? Vamos a ver también cómo redacto yo correctamente un currículo o currículum. También las dos acepciones están recogidas por la RAE. Tú con tranquilidad puedes decir currículum o currículum. Eso sí, si dices la frase completa, currículum vitae, como está aquí, ¿no? Currículum vitae no lleva tilde. Si lo dices completo como frase, no lleva tilde. ¿Por qué? Porque es una expresión en latín. Y las palabras extranjeras o los extranjerismos no llevan tilde, porque están escritas en su idioma natal, ¿sí? Entonces, a tener mucho cuidado. Y todos estos detalles lo vamos a ver, como te digo, en el desarrollo del curso, porque hay mucha información que manejar en este curso tan bonito que te invito que ya tomes contacto con Perú Gestor para que puedas encontrar un cupo, ¿no? Vamos a hablar de los documentos comerciales, de los diferentes tipos de documentos mercantiles que se utilizan en las empresas, ¿no? Y algo muy importante, por ejemplo, ¿cómo estás consignando tú? Y aquí viendo la hora siempre, respetando tu tiempo, y te agradezco que te hayas conectado para que puedas escuchar todas estas herramientas que te estamos brindando, que te va a ayudar que te afrontes y que te enfrentes con más seguridad en la redacción de tus documentos administrativos. Fíjate cómo está consignada esta fecha. San Miguel, 08 de diciembre del 2023. Cosa que está incorrecta. ¿Cómo estás consignando tú las fechas en tus documentos? Fíjate de que aquí muchas personas me dirían, no, aquí le falta la M mayúscula. Ya, correcto, ¿no? De repente por ahí otra persona me dice, no, ya no se utiliza el del, sino de, correcto. Pero hay otros errores que están consignados en esta fecha. Sí, está correcto el orden, el lugar, la fecha, el mes y el año. Pero fíjate que debe de estar escrito de esta manera. Ese es el modo correcto de consignar una fecha en un documento. Siempre se coloca y se consigna de forma tradicional el nombre de la ciudad, no el nombre del distrito, no el nombre, por favor. No pongamos Jesús María, Pueblo Libre, Breña. No, no, no. Es el nombre de la ciudad. Esto debe de ser así consignado correctamente.
Otro detalle más, jamás se consignan los números con el 0 delante. Para fechas y para las horas debemos de consignar del 1 al 9 sin el 0. Nada de estar colocando, por favor, 01, 02, 03 o 08. No, no, no. Simplemente el número individual, ¿sí? Ahora, los meses, esto te digo para que recuerdes, los días de la semana, meses y estaciones del año, siempre en una oración se escriben en minúscula. Jamás se escriben en mayúscula. No es por restarle importancia o por darle importancia al mes, no. Se deben de consignar correctamente, ortográficamente correcto, ¿sí? Días de la semana, meses y estaciones del año en minúscula. Y aquí el enlace de la preposición entre el mes y el año, la preposición es de, no es del, porque del es la suma de la preposición de y el artículo el, de él, ¿no? Entonces es de. Esta es la manera correcta de cómo consignar una fecha en tu documento, ¿sí? Y todos estos detalles los vamos a ver, como te digo, con más detenimiento en el desarrollo del curso. Otra cosita también antes de culminar la presentación, la hora. ¿Cómo estamos consignando la hora en nuestros documentos? De repente tú eres una persona que escribe una invitación porque mañana hay un congreso, ¿no? en tu institución, o de repente hay una reunión para el día lunes y estás citando a través de un oficio o un documento. La hora igual. Si tú colocas, la reunión es a las 8:30, espero que no estés consignando de esta manera, 08, ¿no? Sino 8, 2 puntos, 30, y algo para que tomes en cuenta. Siempre colocamos la abreviación de antes meridiano y pasado meridiano, ¿sí? Si tú colocas la abreviación AM o PM, siempre colócalo en minúscula. Si tú eres de las personas que escribe en mayúscula AM y PM, estás consignando mal la abreviación. AM y PM en mayúscula es de la ortografía en inglés, ¿sí? Entonces, nosotros estamos escribiendo en español, entonces hay que utilizar correctamente el español. Siempre A, punto, minúscula, espacio. No se escribe pegadito, como aquí. No, espacio después del punto. Entonces, siempre con letra minúscula, el antes meridiano y el pasado meridiano, con minúscula y un espacio después del punto. Ahora, bueno, si escribes las 12, la reunión es a las 12 del día, 12 M, de 12 meridiano. Profesora, y si es la reunión a las 12:30 del mediodía, bueno, entonces le colocas 12:30 y ¿qué colocas? M, no, PM, pasado meridiano, ¿no? Al mediodía, pasó el meridiano, ¿sí? Entonces, todos estos ejercicios los vamos a realizar en el desarrollo del curso. Y otra cosita más antes de irnos. ¿Cómo yo abrevio las fechas? En español, sí, no en inglés, en español. Siempre se escriben en orden ascendente, día, mes, fecha. Día, mes, fecha. Si quiero utilizo barras, si quiero puedo utilizar guiones, que los guiones se escriben pegadito, no una separación, pegadito. O si quiero utilizo también los puntos, pero siempre debe de ir en orden ascendente, día, mes, año. ¿Por qué? Porque debe de ser por la cercanía del idioma inglés, que bueno, muchos ya hablan en inglés o hablamos en inglés, que nos confundimos, ¿sí? Colocamos pues en inglés primero el mes, luego el día y luego el año. Entonces pensamos que en español es igual. No, en español es ascendente, día, mes, año, día, mes, año. Muy bien. Entonces, en este curso también vamos a incidir mucho en ver la sintaxis,
¿no? Que es una parte de la gramática, es una parte importante de la gramática, ¿no? Que justamente es el orden de la oración, ¿no? Vamos a ver cómo estamos nosotros escribiendo nuestras oraciones, ¿no? Y vamos a ver también actualización en temas sintácticos, pero recomendados por la Real Academia Española, ¿sí? Las formas correctas de cómo escribir, ¿no? Jamás se escribe más sin embargo, sino sin embargo nada más, ¿no? Estos son errores de dicción, ¿no? Errores de lenguaje que estamos cometiendo continuamente. Vamos a hablar también en este curso acerca de la redacción efectiva. Vamos a dar algunos consejos, cómo ordenar tus ideas, ¿no? Vamos a hablar de la coherencia textual, y de los usos incorrectos, como te decía, de las preposiciones, de algunas preposiciones. Si eres tú una de las personas que constantemente redacta actas, ¿sí? Debes de tener mucho cuidado en consignar algunas preposiciones, ¿no? Ahora, mucho caemos también en el vicio de dicción de la oralidad, ¿no? ¿Qué es la oralidad, por ejemplo? Es llevar a nuestros escritos la manera como hablamos. Sabemos que en nuestro Perú existen regiones de la sierra, de la selva, del norte, del centro, del sur. Y cada departamento habla de una manera peculiar. Y muchas veces no podemos cambiar eso, ¿sí? No podemos cambiar eso porque me acostumbré, ¿no? Yo viví en la selva y hablo de una manera. Por ejemplo, nuestros amigos de la selva no pueden pronunciar, por ejemplo, esta comida tan rica que es el juane, ¿no? Con J, juane, ellos dicen fane, ¿no? Y sí, bueno, lo pueden decir, pero el error, que ya no sería un error, sino un horror, sería de que lleven esta manera de cómo hablan a nuestros escritos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que constantemente hablan tan rápido que dicen hacen muchos meses, ¿no? O habrán días, ¿no? Esta expresión habrás escuchado. Habrán días que no te veré, habrán no, habrán es un nombre, ¿no? Habrá días, ¿no? Entonces, todos estos tips lo vamos a ver en el desarrollo del curso. También vamos a hablar acerca de la extensión oracional, qué es una oración, las partes de una oración. Vamos a hablar también en el curso acerca del léxico académico, ¿sí? Y a partir de los signos de puntuación, todos los errores que encontramos en los documentos. Finalmente, vamos a hablar también de algo que es muy importante, saber identificar las siglas y los acrónimos, ¿no? Saber diferenciar qué es una sigla, qué es un acrónimo, ¿no? Y hay, tú sabes, reglas para utilizar y conformar un acrónimo, ¿sí? Entonces, todos estos detalles lo vamos a ver en el desarrollo del curso, ¿no? Entonces, las recomendaciones para la correcta escritura de los números también. Muchas personas dicen, ¿cómo escribo en un documento los números? En letras o en números, y en la gestión pública mucho estamos acostumbrados de combinar, ¿sí? Escribimos en letras y también en números. Entonces vamos a ver las diferentes tipos de numeraciones que tenemos. Vamos a hablar también acerca, y eso rápidamente en un minuto se los puedo explicar, cómo estamos consignando nosotros el símbolo porcentaje. Y te repito, este dato que te estoy dando no lo identifica el corrector ortográfico de tu computadora. Estamos acostumbrados a escribir el porcentaje pegado a la cifra, pegado al número, cosa que es incorrecta. La RAE nos dice que siempre debemos de escribir el símbolo de porcentaje con un espacio separado, ¿sí? Eso estipula la nueva ortografía, de que entre el símbolo, repito, y la cifra debe de haber un espacio. Entonces, yo debo de colocar 32, espacio, y luego el símbolo de por ciento, ¿sí?
Bien, vamos a hablar también en el curso acerca del uso de las letras mayúsculas y minúsculas, ¿no? Cuáles son las reglas y las normas actualizadas, ¿sí? Actualizadas. En realidad, como te digo, es mucha información que se maneja que no lo podemos desarrollar en una hora. Esta es una conferencia para que tú te animes a comunicarte con Perú Gestor y puedas pedir más información, ¿sí? ¿Sabías que en el año 2010 también se actualizaron las normas de cómo nosotros tenemos que utilizar las tildes, las mayúsculas, las minúsculas, también cómo identificar los vicios de dicción? Constantemente estamos viendo que en los documentos existen ese uso incorrecto de las frases prepositivas, ¿sí? Recuerda que las frases, cuando hablamos nosotros de frases prepositivas, estamos hablando de conjuntos de dos o más palabras que funcionan como una preposición y les dan sentido a las oraciones, ¿no? De acuerdo a, ¿estás seguro? No, es de acuerdo con. No se puede escribir en base a. No, no es en base a, es con base en, ¿no? Pero sí hay personas, pues, que insisten en escribir de esta manera. Te dicen, por el contrario. No, es por lo contrario. Oye, ¿sabías que bajo esa base no, bajo esa base no, sobre esa base? Entonces, hay muchas incorrecciones en las frases prepositivas que nosotros tenemos que ir viendo. Bien, entonces, recuerda que tener una buena ortografía es de suma importancia, tanto en el ámbito laboral, en el ámbito académico y también en lo personal. El escribir bien es esencial para el crecimiento profesional, ya que gran parte del trabajo cotidiano se fundamenta justamente en la interrelación a través de los medios escritos. Y redactar y expresar un pensamiento o un mensaje debe de ser coherente y correcto. Además, debemos de articular las ideas con claridad y corrección, que son esenciales para asegurar pues que el contenido del texto pueda ser leído, pueda ser comprendido e interpretado por el lector. Entonces, antes de culminar esta conferencia, te voy a dejar unas preguntas que quiero que te respondas tú, pero en silencio. ¿Estoy redactando correctamente mis documentos? ¿Necesito repasar las normas gramaticales y ortográficas para mejorar mi redacción? Respóndete. ¿Conocía todos estos errores que hemos visto hoy? ¿Sabía la importancia de la redacción de un documento administrativo? Entonces, te dejo con todas esas preguntas para que tú te puedas responder en silencio. Y ha sido un honor haber compartido esta hora del resumen del curso que se presentará el próximo 14 de noviembre. ¿Sí? Muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla para poder dar pase a Alondra. Muchísimas gracias, Alondra. Gracias, profesora. Bien, agradecemos la brillante exposición que nos ofreció esta noche la profesora Merly León y a continuación pasamos a la rueda de preguntas planteadas por los asistentes. Los invitamos a que puedan redactar sus preguntas en el chat o en todo caso levantar la mano para realizar sus preguntas. Sí, Sí, adelante. Emilia, Sí. adelante con tu pregunta, por favor. Buenas noches con toda la sala. Excelente presentación. Es muy importante para nosotros como trabajamos en la entidad pública conocer estos detalles que es de suma importancia, a veces por la premura del tiempo, a veces uno puede redactar un documento y puede cometer muchos errores, peor si ese documento sale fuera de una institución. Entonces, yo les sugiero que se nos pueda facilitar el PPT para nosotros poder guiarnos y estar, como dicen, no pendiente al día de cada documento a redactar y en diferentes áreas, como también para los documentos que salen de la institución a institución.
Muchas gracias. Y gracias por la conferencia. A ti, Estrofila. Muy bien, creo que están preguntando a Londra acerca del horario y la duración del curso. No sé si tú nos puedes dar más alcance. Sí, a continuación yo les voy a brindar un enlace para que puedan solicitar más información al respecto. Muy bien, espero que haya sido de su agrado la exposición de esta hora. Como les digo, ¿no? Hay mucha información que mostrarle. Entonces sí, te invito a que te puedas comunicar con Alondra o con otro asesor de Perú Gestor y te puedan dar más detalle acerca del curso que inicia el 14 de noviembre. Pero les doy un adelanto. El curso está programado, creo, para los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche, ¿no? En donde va a tener una duración, creo, de 2 semanas, con un peso de 90 horas académicas del curso, ¿sí? Un peso importante para que tú puedas tener en tu legajo y puedas presentar que has tenido una capacitación más este año 2023. Bueno, si es que trabajas para la gestión pública. A ver, Edith Diana nos pregunta si, a ver, permíteme leer. Bien, tú me dices si se utiliza un tipo de letra especial o una fuente especial. En realidad, eso tú lo tienes que corroborar con el sistema de gestión y el manual de documentos que maneja tu institución, ¿no? Eso ya lo va a reglamentar el ministerio para el cual tú trabajas. Por ejemplo, en mi institución, porque yo trabajo también para el Estado, nosotros utilizamos el tipo de letras Century Gothic, número 11, ¿sí? Sin embargo, en otras instituciones para las cuales yo he dictado cursos, está simplemente reglamentado que utilicen el Arial, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de la institución y del ministerio donde tú laboras, ¿no? Y los demás detalles en cuanto a redacción, a forma, eso ya lo tendríamos que ver en el detalle del curso que vamos a desarrollar el 14 de noviembre. Muchísimas gracias. A ver, Edgar me dice, ¿cuál es la diferencia de certificado y constancia? En realidad, Edgar, no hay mucha diferencia porque los dos van a constatar algo veraz, algo real, ¿no? La diferencia en principio sería que un certificado se emite cuando ya has culminado, ¿no? De repente la actividad, ¿sí? Y la constancia se emite cuando tú todavía estás realizando la actividad. Me explico. De repente, si tú estás trabajando para el Ministerio de Salud en este momento, ¿no? Entonces, tú necesitas un documento en donde avale que tú estás trabajando en el Ministerio de Salud. Entonces, te van a emitir una constancia, no un certificado. Un certificado te lo emitirían si es que tú has dejado de trabajar de repente hace medio año, hace 3 meses, ¿sí? Entonces, la constancia se emite cuando tú estás realizando la actividad, ¿sí? Y el certificado cuando tú ya has culminado. Pero los dos van a constatar algo veraz, algo real. A ver qué nos dice. A ver qué nos dice Santiago. Dicen en algunos documentos estilo escribir Julio. ¿Estará correcto? No, es incorrecto. Es incorrecto, ¿no? Es incorrecto porque, bueno, a no ser que en tu institución esté reglamentado de que puedan abreviar de esa manera la consignación de la fecha, ¿no? Pero julio en inglés, no hay que abusar de las letras mayúsculas, ¿no?
porque queremos darle importancia, o así por así, porque a mí se me ocurrió, ¿no? Existen reglas y normas del uso de las letras mayúsculas, ¿no? Bueno, en inicio, Santiago, no está correcto que consignen de esa manera la fecha, ¿no? Muy bien, a ver, Alondra, a ver, acá hay otra pregunta. No, no tienes por qué, Santiago. Como les digo, es un honor haber compartido con ustedes esta hora y también dejarte desde ya el enlace. Bueno, está colocando, me dice Alondra, un enlace en donde ustedes van a obtener mayor detalle del horario, de las fechas, y para que ustedes se puedan contactar con los asesores académicos de Perú Gestor. Está, a ver, Eulogia nos dice si está permitido las abreviaturas en el texto de un oficio. Dependiendo qué tipo de abreviaturas, ¿no? Normalmente cuando uno maneja abreviaturas en los documentos oficiales, uno tiene que ser muy cuidadoso. De repente, si tú utilizas abreviaturas de algunas áreas o algunos departamentos, no todas las personas van a conocer la abreviación de estas áreas o de estos departamentos, y más aún si es un documento que sale fuera de la institución. Entonces es necesario en el primer párrafo del documento colocar la frase completa y entre paréntesis la abreviación de esta frase. O viceversa, colocas la abreviación y entre paréntesis el nombre completo, ¿no? Entonces, ya párrafos más abajo, tú vas a poder colocar con libertad la abreviación, ¿sí? Porque en el primer párrafo ya la persona que está leyendo se va a dar cuenta de a qué te estás refiriendo tú, ¿sí? Muy bien esto, Eulogia. A ver, Edgar dice, los nombres de las entidades públicas van en mayúsculas. Sí, los nombres de las entidades públicas sí van en mayúsculas siempre y cuando estén en el destinatario. Sin embargo, cuando pasan a ser palabras comunes, en la redacción del texto, en algunas oportunidades, mucho va a depender del contexto del mensaje que tú des, ¿no? Para colocarlo en mayúscula o en minúscula, pero todos estos detalles, como te digo, ya lo vamos a ver en el desarrollo del curso. A ver, ¿qué nos dice Vanessa? Discúlpenme, pero como está pasando muy rápido, no puedo leer. A ver, dice, ya, muy bien. A ver, Adela, muchas gracias, Adela. Ah, Eulogia nos dice, si está, no le entendí bien, dice, por ejemplo, usted. Eh, si está correcto escrito usted, Eulogia, ¿podrías abrir tu audio de repente para que me expliques a qué te refieres? O, ah, si está permitido, ya te entendí, Eulogia. Si está permitido escribir usted, esa abreviación usted en los documentos. En realidad sí está permitido, pero uno debe de consignar cuando ¿te refieres tú a esta fórmula cuando uno se dirige al inicio de un documento? Me dirijo a usted, si puedes colocar esta abreviación usted. Sí está permitido. De repente, bueno, si yo lo haría, yo no lo escribiría, pero sí está permitido escribir esa abreviación, pero debes de saber cómo se consigna para que tú puedas continuar escribiendo al costado de usted. Recuerda que después del punto debes de colocar una coma. Si tú colocas una abreviatura y va con punto, al costado colocas una coma. ¿Por qué, profesora? Porque si no, ¿qué nos dicen las reglas del uso de los puntos? Que después de un punto se inicia con mayúscula. Y si yo no le coloco la coma, la palabra que sigue a usted debería de iniciar con mayúscula. Entonces tú puedes colocar la abreviación usted y después de usted con el punto va la coma. Y ahí continúas escribiendo con minúscula. A ver.
Muy bien, creo que nos hemos pasado ya 5 minutos. Muy honrada de haber compartido con ustedes este tiempo. Muchísimas gracias, Alondra, por la conexión y creo que ya podemos ir terminando la ponencia. Sí. Bueno, estimados participantes, habiendo terminado con la rueda de preguntas, agradecemos nuevamente la participación de la profesora Merli por su brillante conferencia. Tal como lo mencionó la profesora Merli, ya tenemos habilitado el curso de especialización en redacción de documentos oficiales en la gestión pública, donde podrán aprender más de estos temas tratados en la conferencia. A continuación, les voy a dejar un link para que puedan solicitar más información acerca del curso. Bien, Muchísimas gracias. acabo de colocar el link para que se puedan inscribir. Muchas gracias y buenas noches y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego, profesora. Muchísimas gracias, Alondra. Muy buenas noches, estimado público en general y amigos.